José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el viernes 25 de julio. Estas son todas las noticias y todas las voces, aunque con un minuto de retraso, eso sí, muy puntuales. Avalan diputados el rescate a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo, Petróleos Mexicanos. Los trabajadores petroleros protestan, se oponen a cambiar su contrato colectivo. Vamos directamente al lugar de la información, al recinto legislativo de San Lázaro, con mi compañera Sara Pablo. Ella tiene la crónica puntual de lo que ha sucedido en esta batalla legislativa. Sara, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Ya lo decías, diputados aprobaron en comisiones este dictamen que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Determina que el gobierno federal podrá absorber una parte de los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Fueron 43 votos a favor del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, 17 en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Como se avaló este dictamen en lo general, se acordó que las reservas se van a discutir en el Pleno. Los artículos transitorios determinan que el monto de pasivos que absorberá el Estado estará condicionado a que al año siguiente Pemex reduzca su carga laboral mediante cambios a su contrato colectivo y al reglamento de trabajo del personal de confianza. Se indica que además para futuras contrataciones el sistema de pensiones deberá estar financiado bajo esquemas de cuentas individuales y se deberá contemplar un ajuste gradual en los parámetros de las pensiones de los actuales trabajadores, incluyendo una modificación en la edad de retiro. En esta sesión de las Comisiones Unidas de Energía y Presupuesto se manifestó el sindicato petrolero en voz del diputado del PRI, Ricardo Aldana, integrante del Consejo de Vigilancia del sindicato y tesorero en los tiempos del Pemex Gate, quien aunque votó a favor anunció que va a reservarse este artículo tercero transitorio para que sea modificado porque considera que es violatorio de tratados internacionales en materia de trabajo. Esto fue lo que señaló. Violenta los acuerdos entre empresa y sindicato, violenta los acuerdos internacionales de la OIT, no debe haber intervención de ninguna legislación y estaremos de acuerdo en encontrar una redacción que permita efectivamente buscar la solución para que en el futuro estas empresas, tanto CFE como Petróleos Mexicanos, tengan viabilidad. En esto coincidió... Ahí, perdón, Sara, ahí son muy cuidadosos. Ellos dicen que se avala la posibilidad de que el gobierno federal absorba de manera proporcional los pasivos de Pemex y de la CFE, pero no dicen nada respecto a la parte proporcional que asumirá la sociedad mexicana al considerar que al menos una tercera parte de esos enormes pasivos de casi 2 billones, es decir, 2 millones de pesos, va a ser absorbido en un 30%, en 600 millones de pesos o algo por ahí, por el pueblo mexicano. Así es, Pepe, no se determina qué porcentaje de los pasivos podría absorber el gobierno federal y convertirse ya en una deuda nacional. Lo que se determina es que este porcentaje va a ser el mismo, el equivalente a la cantidad que Pemex logre reducir de su pasivo laboral después de una renegociación laboral, de que se modifique el contrato colectivo y también se revisen pues todo el sistema de pensiones para los futuros trabajadores de Pemex. Esto no se está estableciendo, ya lo decía el diputado Buenotorio, que podría ser, decías bien, un 3%, sin embargo, no se establece en este artículo transitorio y bueno, pues eso quedará finalmente al monto que Pemex pueda reducir y eso será lo que también asuma el gobierno federal. Sin embargo, hoy en la izquierda pues están en contra, ya lo sabemos. El vicecoordinador Miguel Alonso Raya dijo que esta medida está violando el artículo 123 constitucional, también la Ley Federal del Trabajo, porque se están metiendo en lo que tiene que ver con el contrato colectivo y esto tiene que ser un asunto exclusivo de la empresa y del sindicato. Es un mandato para que se modifique el contrato colectivo de trabajo y el 123 constitucional plantea absoluto respeto y autonomía a los asuntos que tienen que ver con el contrato colectivo de trabajo.
De ahí que están proponiendo, pues en el sindicato, desde el sindicato, esta nueva redacción. El diputado del Partido Verde, Tomás Torres, sin embargo, dijo que se debe asumir todo esto con responsabilidad, porque si quiebra Pemex, entonces ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Qué pasaría en la lógica de que quiebra Pemex? ¿Quién asume los pasivos laborales y de seguridad social? A mí me parece nos parece un acto absolutamente responsable. En la izquierda señalaron que no van a ser tapaderas de nadie, que consideran que estos pasivos laborales también incluyen abusos, actos de corrupción. Por ejemplo, Luis Espinosa Cházaro recordó el llamado Pemex Gate, caso en que el IFE determinó que el sindicato petrolero desvió 1.500 millones de pesos a la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Ellos creen o consideran que en estos pasivos laborales pues están todas estas corruptelas. También sostienen que hay que ver los lujos en los que viven los dirigentes sindicales. Es Carol Antonio Altamirano. Y se pretenda que en un país con más de 50 millones de pobres, los mexicanos terminen pagando los pasivos laborales con discrecionalidad y opacidad, sin antes hacer un deslinde de responsabilidades. Recuerden los yates y los lujos de Romero de Champ. Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, finalmente pues también dijo que detrás de todo esto existe la intención de desmantelar a Pemex. Pemex le va a quitar recursos a los mexicanos con este Peñaproa o Pemexproa. Pepe, parte de lo que se dijo hoy, esto tendrá que ser ratificado por el Pleno la próxima semana en el periodo extraordinario, y ahí seguramente el sindicato ahora, pues en voz del diputado Aldana, presentarán esta reserva que habrá que ver. Hoy dicen el PRI y el PAN que van a analizar qué redacción presentan y a ver si procede y están de acuerdo para modificar lo que hoy ya se aprobó en comisiones, Pepe. Sí, va a sacar chispas esto, todo lo que tú dices del diputado Ricardo Aldana, que es él es presidente del Consejo de Vigilancia del Sindicato Petrolero, es diputado federal del PRI. Él dice que el sindicato no está de acuerdo en momento alguno para modificar el contrato colectivo de los trabajadores de la paraestatal, y anuncia que se va a reservar lo que tú dices, ¿no, Sara? El artículo transitorio que habla de este tema con objeto de proponer una nueva redacción. Entonces viene una batalla desde adentro de la representación sindical en la Cámara de Diputados, porque tienen su representante, que es el diputado Ricardo Aldana, quien va a defender a capa y espada el no modificar la nueva relación laboral. Pero si no se modifica la nueva relación laboral en el contrato colectivo de trabajo de Pemex con sus trabajadores, pues va a ser una bronca rescatarlo financieramente. Así es, porque lo que se está estableciendo en este artículo tercero transitorio es que solo el gobierno federal va a absorber parte de los pasivos de Pemex siempre y cuando Pemex haga una renegociación laboral, se modifique el sistema de pensiones y bueno, pues va a ser en la misma proporción en que Pemex reduzca este pasivo laboral, lo que el gobierno va a absorber. Es una condicionante. Entonces, si no pasa una cosa, pues tampoco habrá este rescate, al menos parcial, de parte del gobierno a los pasivos laborales de Pemex, Pepe. Pues te agradezco el comentario, la información, le pone mucho interés al tema. Dices tú, van a empezar a ser discutido en el Pleno a partir del lunes, cuando inicie el periodo extraordinario, y que no tiene fecha de término. Vendrá terminando la primera semana de agosto seguramente, pero vamos, le daremos seguimiento puntual a este tema escabroso, puntual, económico, pensiones, mucho dinero, pagos, absorción de pasivos, absorbe el gobierno federal, convierte esto en deuda de Estado, y al ser deuda de Estado acabamos pagándola nosotros. Así es, lo que argumentan en el lado del PRI y del PAN es que ya era una deuda que finalmente pues íbamos a pagar todos los mexicanos, porque Pemex y la CFE son empresas paraestatales, pero también hay razón en la izquierda cuando dicen no solamente son las pensiones de los trabajadores, que si bien pues son justas, también hay ahí dentro de esos pasivos laborales, dicen en la izquierda, pues abusos del sindicato, lujos que se ha dado el sindicato, estos desvíos que se han comprobado para las campañas electorales, y no se está haciendo un deslinde de responsabilidades, todo entra en el mismo paquete, Pepe. Gracias, Sara Pablo, estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Sara Pablo, desde la Cámara de Diputados en el recinto legislativo de San Lázaro. Por cierto, hoy se divulgó un documento según el cual Petróleos Mexicanos reportó una pérdida neta de 52,000 millones de pesos, más de 4,000 millones de dólares.
¿Cuándo? En el segundo trimestre de este 2014. ¿Por qué? Por mayores costos de ventas, deterioro de activos y una pesada carga fiscal. Las pérdidas fueron superiores a 48 mil millones, casi 50 mil millones registrados en el mismo lapso del año pasado. No obstante, las ventas totales subieron 4% anual, dice el documento, pero lo que destaca del documento es que Pemex tuvo pérdidas por 52 mil millones en el segundo trimestre. Este documento viene a reforzar los argumentos de aquellos que están por un saneamiento financiero de Petróleos Mexicanos, un rescate financiero de Petróleos Mexicanos. Este documento es parte de la campaña, pues, para hacer permear ante la opinión pública la urgente necesidad de rescatar financieramente a Pemex, cueste lo que cueste y a quien le cueste. Esto es lo que hemos de platicar. Ahora también, hoy el presidente de México recibió en visita oficial al primer ministro japonés y hablaron de un acuerdo de cooperación energética entre los dos países. Estamos contigo, Maru Rojas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, tenemos visitas y después de lo protocolario, la recepción en Palacio con los himnos y presentación de comitivas, la reunión entre el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y su homólogo anfitrión, Enrique Peña Nieto, ambos mandatarios en privado, después con las comitivas, afinaron los 14 nuevos acuerdos bilaterales que se firmaron más tarde ante invitados. Estos nuevos 14 acuerdos con los que habrá un más cercano intercambio económico, cultural, pero también destacan los firmados en materia energética. A propósito de lo que hoy se discute en el Congreso, México y Japón firmaron ya dos documentos importantes, Pepe. Se trata del Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos en sus áreas de exploración, producción, gas, petroquímica básica, con la Corporación Japonesa de Petróleo, Gas y Metales Japonés, así como el Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional. Así lo destacaba el presidente. Renovables en nuestro país, sistemas productivos bajos en carbono y se desarrollarán modelos de agricultura sustentable. En los discursos, el presidente Peña destacó que la relación entre México y Japón es una de las más productivas y de mayor confianza, que esta visita oficial se da en el marco de los 400 años de relaciones bilaterales que iniciaran entonces con la misión Hasekura, y que el comercio entre ambos países es cercano a los 20,000 millones de dólares anuales. Destacó además que Japón es el principal inversionista de la región de Asia en México, lo que representa el 65% de la inversión extranjera directa para el país, una situación que permitió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía dar nuevas cifras de crecimiento de exportaciones para el mes de junio de este año. Exportaciones de México al mundo crecieron 7.7% con relación al mismo mes del año 2003. Y de estas exportaciones, pues Japón tiene mucho que ver, porque dijo el presidente, para darnos una idea, actualmente hay más de 800 empresas japonesas en México que generan empleos, que tienen confianza en nuestro país, pero que del 20% de estas nuevas 800 empresas, el 20% se ha instalado en los últimos 2 años, es decir, en lo que va de esta administración. Y como dato alegre, Pepe, así lo calificó el propio presidente Peña, agradeció la confianza a su homólogo de Japón al haber dado la dirección de su selección de fútbol a un mexicano. Mayor signo de esta confianza, que ha confiado la dirección de su selección de fútbol precisamente a un mexicano. Por ello, muchas gracias, señor primer ministro, sea usted bienvenido a nuestro país y deseamos que se sienta auténtica y genuinamente en su casa. Esto en referencia al Vasco Aguirre, a Javier Aguirre, que dirige ahora la selección de fútbol japonesa. Y bueno, pues después vino la comida en el Salón Tesorería, y en un par de horas más estarán clausurando los trabajos que también realizaron este día las comitivas de empresarios de los dos países, México y Japón, Pepe. Maru Rojas, seguramente en el menú de la comida no había arroz. No. Maru, van a ir a Teotihuacán y van a subir hasta la cúspide de la pirámide del Sol. Sí, y al parecer en esta ocasión también van a obligar a que las comitivas lo hagan, porque cuando estuvo François Hollande, el presidente francés en nuestro país, solamente subieron los dos mandatarios hasta la punta de la pirámide, y ahora ha solicitado el presidente que si se suban todos. Sí, pero son 260 escalones. Efectivamente, yo creo que ya todos los secretarios, por lo menos Turismo, Relaciones Exteriores y el titular de Cultura, Conaculta, estarán preparándose para mañana. Están haciendo aeróbics esta tarde, esta noche, para estar listos mañana allá en Teotihuacán. Te agradezco mucho la crónica, Maru Rojas. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En un momento, después de corte, le voy a informar a usted
se dio a conocer la captura del administrador jefe financiero del Cártel del Golfo. Lo dio a conocer el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido. Fue abatido el asesino del cantante Tito Torbellino. En un rato más le tengo la información. También encuentran muerto al hermano de Toñita. ¿Usted la recuerda? Cantante surgida de la Academia de TV Azteca. Su hermano fue encontrado muerto. Atacan extorsionadores comercios en Nesa y en Chimalhuacán. Hay gran preocupación de la autoridad en seguridad del Estado de México. Una carambola en el segundo piso del anillo periférico. Una carambola, 4 o 5 vehículos chocaron entre sí, uno de ellos se incendió. Estuvo suspendido el tránsito en el segundo piso cerca de 3 o 4 horas. Es lo que me estaba diciendo Héctor García Vega hace un momento. Él está muy pendiente de todo esto. También hubo otro choque en la México-Toluca. Fue anoche ya tarde. Bueno, hubo 15 lesionados. Hoy las autoridades anuncian la suspensión de una ruta de autobuses a la que pertenecía el autobús accidentado. Esto está provocando una bronca. Extienden los horarios de los parquímetros en las colonias Condesa y Roma. Protestan los vecinos de la Cuauhtémoc y Benito Juárez en contra de esta decisión del GDF. Escasea la gasolina en Guadalajara. Ha habido retenes de la PGR, retenes de pipas, no han llegado a su destino los combustibles y la gente en Guadalajara está empezando a tener sed de gasolina. Maestros en Oaxaca vuelven a la carga. En la parte internacional, a lo que nos abocaremos enseguida en la información, el presidente Barack Obama estuvo reunido allá en la Casa Blanca con los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala. El tema es la migración. Van a seguir las deportaciones de niños migrantes que no califiquen, que no tengan los documentos adecuados para permanecer en los Estados Unidos, fue lo que dijo el presidente Barack Obama. En un momento tendremos la información también detallada. Y en el conflicto de Medio Oriente, aceptan Israel y Hamas una tregua de 12 horas, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud está previendo abrir un corredor humanitario en ese estrechísimo lapso para auxiliar a las víctimas inocentes, a las víctimas civiles. Respecto a las crisis generadas por los aviones, el avión derribado, el avión de Taiwán caído por el mal tiempo, el avión de Argelia caído, de la aerolínea francesa argelina, caído ayer en el desierto. Hay varias noticias. Se descarta que haya habido un ataque en la caída del avión argelino. En Taiwán lloran a las víctimas del accidente aéreo de anteayer. Y respecto al avión derribado sobre el territorio de Ucrania, hoy partió de allá otro vuelo con restos de víctimas del avión malasio. En fin, le tenemos toda la información importante y también todas las noticias en este espacio, en este noticiero de Grupo Fórmula, si nos permite, después de una muy breve pausa. Nos informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame usted dedicar unos minutos al tema que se debate en la Cámara de Diputados respecto al rescate de petróleos mexicanos. Y permítame hacerlo con el doctor Flavio Ruiz Alarcón, él es consejero profesional de Petróleos Mexicanos. Fluvio Ruiz Alarcón, discúlpame. Fluvio, discúlpame. ¿Cómo te va? No, para nada, Pepe, no es ni tu culpa ni la mía, cuando me enteré ya me llamaba así. Ya no había nada que hacer, no podías cambiar. No había nada que hacer, no, es muy engorroso eso de andar cambiando, Pepe. En ese momento no tenías ni voz ni voto. Bueno, vos sí, pero voto no. Efectivamente. Fluvio, discúlpame, estamos muy interesados en tu análisis, tu punto de vista respecto a lo que se está debatiendo en cuanto al rescate de petróleos mexicanos. ¿Había de otra? Déjame hacerlo como primera pregunta. Bueno, si quieres, mira, yo creo que estoy convencido, yo empezaría por decirte, Pepe, que no me parece muy afortunado hablar de un rescate en este caso, ¿no? Porque ya es un término que está muy asociado con el rescate bancario y otra serie de rescates. No sé cuántas veces hemos rescatado a la industria del cobre y se las hemos regresado a los privados. A las carreteras. No, a las carreteras, ¿no? Tenemos una no, aquí no. Aquí de entrada, Pepe, estamos hablando de un organismo público. Estamos hablando de Petróleos Mexicanos, que, recordémoslo todos, aporta 1/3 al menos, en algunos años ha sido incluso cerca del 40% del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, no estamos hablando de un negocio donde las ganancias
se apropiaron de manera individual, y recordemos todos, los bancos estaban quebrados, pero los banqueros eran multimillonarios. No, aquí estamos hablando de que en virtud de este régimen fiscal excesivo que hace que Petróleos Mexicanos, que es la segunda empresa petrolera en utilidades del mundo antes de impuestos, se vuelva la número 86 después de impuestos. Por darte un dato, el año pasado, en 2013, Pemex tuvo utilidades antes de impuestos de 700 mil millones de pesos y pérdidas después de impuestos por 170 mil millones de pesos. Con ese régimen fiscal ni se puede hablar de un desarrollo sustentable, ni siquiera de tener las previsiones necesarias para evitar que surgiera este tremendo problema de que es el pasivo laboral. En ese sentido es que yo considero que no es propiamente un rescate, porque además en buena medida esta deuda, este contingente, pues ya es público. Si no lo hubiera tenido, digamos, si los presupuestos de los años anteriores hubieran sido los mismos, pero Petróleos Mexicanos no hubiera entregado la misma cantidad de recursos, pues esa deuda estaría de todas maneras en la deuda pública, ¿no? Porque para tener los presupuestos que tuvimos, Petróleos Mexicanos tuvo que entregar mucho más que sus utilidades. Porque en ese sentido es prácticamente cambiar de rubro lo que es una deuda, y el dinero que provocó, es decir, los derechos, contribuciones, impuestos que pagó Petróleos Mexicanos y que no le permitieron tener las previsiones necesarias, pues es un dinero que se utilizó en la construcción de carreteras, en el pago de maestros, de médicos, en fin, es un dinero que se utilizó en el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso creo que es importante hacer la distinción frente a toda esta historia de rescates que conocemos, ¿no? Ahora, ¿es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos está en vías de convertirse en una empresa productiva, es decir, su relación con el Estado va a cambiar de naturaleza. Petróleos Mexicanos va a tener que competir en México mismo, y yo aspiro a que también lo haga en el mediano plazo ya en el extranjero con empresas transnacionales que no tienen la carga fiscal de Pemex, ni siquiera las que también son públicas. Pemex tiene el doble de carga fiscal como proporción de sus ingresos que Petrobras, por ejemplo, ¿no? Entonces va a competir con operadores que están sujetos a una menor carga fiscal, y va a competir por ellos también por el financiamiento. Y a un banco, pues tú no llegas a explicarle la historia de que pues tú fuiste la principal fuente de ingresos fiscales de tu país y que por lo tanto tienes una carátula fiscal tan mala, ¿no? Los bancos ven tu carátula, ven la de las otras compañías, y así te podrían hacer mucho más caro el crédito que te otorguen. Por eso, en ese sentido, sí estoy convencido que era necesario que el Estado mexicano, en cierta forma, asumiera la responsabilidad histórica que tiene, porque no es un tema ni de este sexenio, ni del anterior, ni del anterior. Esto viene desde el siglo pasado, desde que Pemex dejó ser el abastecedor de energía para convertirse en la principal fuente de ingresos fiscales. Entonces, en síntesis, creo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad, sin duda, en el crecimiento de este pasivo, y por lo mismo no podía ser ajeno a la solución, así sea parcial, de este problema. Bueno, si se libera fiscalmente a Petróleos Mexicanos con un nuevo régimen, Petróleos Mexicanos seguirá financiando gasto público, sin duda. ¿Pero qué? ¿Será en menor proporción? Toda vez que el gobierno está apostando fiscalmente a ingresos por vía del crecimiento económico. Sí, efectivamente, la apuesta que subyace en la reforma energética en particular, uno de los objetivos es a incrementar la producción petrolera del país, de tal manera que eso permitirá descargar, yo espero, a Petróleos Mexicanos fiscalmente, porque la proporción, las cantidades que Pemex deje de enterar, pues la aportarían las operadoras que vayan a llegar a producir también a Petróleos Mexicanos. Por eso es tan importante que Petróleos Mexicanos, para no tener, imagínate, competencia desleal en tu propio país, pues debe estar sujeta al mismo régimen fiscal que se les vaya a diseñar, que en este caso será contrato por contrato, a las operadoras internacionales. Es decir, a producción en complejidad geológica similar, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y de las operadoras internacionales que se vayan instalando en el país, pues debe ser el mismo. Ahora, creo, Fluvio Ruiz, que hay de alguna manera
consenso en este sentido, el saneamiento fiscal inmediato, urgente de Pemex para volverla una empresa competitiva en México y ojalá pronto, como bien dices tú, también en el extranjero, quizá como Petróleos de Venezuela, ¿no? PDVSA, que tiene estaciones de gasolina, que tiene... Refinerías. Exacto, refinerías. ¿Cuántas tiene? 18 en Estados Unidos. Sí, en el mundo tiene 18, de ellas una docena en Estados Unidos, tiene en Europa, tiene por ahí 5, sí, es Citgo, es la filial internacional de Petróleos de Venezuela, por supuesto. Petrobras, digo yo, no sé si tú compartas conmigo la fina ironía que significa que Petrobras explore en Portugal, ¿no? Ande buscando petróleo en las aguas portuguesas, en fin, yo aspiro también a eso, pero efectivamente me parece que hay un consenso, al menos discursivo, en que con el mismo régimen fiscal, bajo ninguna circunstancia podríamos garantizar el desarrollo futuro de Petróleos Mexicanos. Y déjame decirte, Pepe, que el modelo que se trata de instaurar, o el modelo definido en la reforma, también tendrá viabilidad en la medida en que tengas a un Petróleos mexicano con un régimen fiscal competitivo, con mayor autonomía presupuestal y de gestión, es decir, un Petróleos Mexicanos que se pueda convertir en una verdadera empresa. Ahora, en todo esto también está el lastre del pasivo laboral. Así es. Lo que significan las pensiones de cerca de 88,000 trabajadores. En fin, está tratando de establecer Pemex una nueva relación en el contrato colectivo a partir de que se apruebe la reforma en materia energética, de manera que los nuevos empleados de la paraestatal pues tengan nuevas condiciones distintas de trabajo en cuanto al régimen de pensiones, jubilaciones, etcétera. Pero antes hay que liquidar lo anterior, y esto está generando al interior, incluso del propio PRI, una división. Ricardo Aldana, representante del sindicato petrolero en la Cámara de Diputados, está diciendo: no estamos de acuerdo y no vamos los petroleros a modificar las reglas, las condiciones del contrato colectivo de trabajo. Si los petroleros no están de acuerdo en todo esto, ¿qué va a pasar, Fluvio Ruiz? Mira, yo, déjame decirte que Ricardo cumple su papel de dirigente sindical correctamente. Efectivamente, yo sí creo que la negociación bilateral que se pueda establecer entre Pemex y su sindicato, pues es una negociación en la cual yo te diría, yo considero que no se debe buscar precarizar el empleo, porque lo que ha ocurrido en nuestro país, desafortunadamente, es que las crisis cíclicas que hemos tenido han llevado a ser hegemónico el discurso de la necesidad de que los trabajadores cedan en sus pretensiones a cambio de una generación de empleos. Y hemos ido poco a poco precarizando las condiciones de empleo en todos los sectores del país. Y entonces eso hace ver a los sectores donde no se han perdido las condiciones de trabajo como si fueran privilegiados, cuando en realidad me parece que debería ser la aspiración de todos los trabajadores tener al menos esas condiciones. Y si comparamos con otras petroleras, pues Petróleos Mexicanos tiene condiciones promedio, no tiene ni de lejos mejores condiciones que las que existen en Statoil o en Petrobras, por comparar solo con las empresas públicas, ¿no? Entonces, sí creo que va a ser un debate muy importante el decir dónde debe reposar la competitividad de una empresa. A mi juicio tiene que ser mucho más en, digamos, partes como el desarrollo científico y tecnológico, en fin, y no necesariamente en la yo diría, de ninguna manera, en la precarización de las condiciones de trabajo. Creo que esta es una discusión muy relevante y este puede ser un punto de inflexión, como bien señalas, incluso en la alianza gobernante, no más allá incluso del propio PRI. Bueno, pues te agradezco mucho, Fluvio Ruiz Alarcón, que nos hayas permitido, en tu calidad de consejero profesional de Petróleos Mexicanos, nos hayas ayudado a entender toda esta discusión con toda claridad, por supuesto, en tu magnífico análisis. Bueno, te agradezco, Pepe, la oportunidad y las veces que sea necesario, una vez aclarado que ni modo, me llamo Fluvio y no es culpa mía. Te agradezco mucho, Fluvio, y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Claro que sí, Pepe, un fuerte abrazo. Hasta luego. Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos. Así está la cosa. Lo explicó, creo que con toda claridad. Podrá usted o no estar de acuerdo con lo que se está debatiendo en un sentido o en otro, la parte laboral, la parte fiscal, en fin, pero
Pero bueno, estos son los hechos y como tal los exponemos. Saque usted sus propias conclusiones con los elementos que los medios de comunicación estamos obligados a brindarle. Hagamos una pausa. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Bueno, le voy a informar que un joven murió electrocutado en un puente peatonal de la calzada Ignacio Zaragoza. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que dos jóvenes estaban jugando arriba del puente, sobre la malla del puente peatonal, y cuando vieron que llegaba una patrulla y para reclamarles, pues, intentaron bajar. Uno lo logró, pero el otro se electrocutó con cables de 23,000 voltios y perdió la vida de manera instantánea. Llegaron las ambulancias, los bomberos, en fin, el Ministerio Público para levantar el cuerpo e iniciar investigaciones. El joven murió electrocutado en un puente peatonal ubicado sobre Ignacio Zaragoza y la calle de Santa Teresa. Esto es en la colonia Tepalcates. Hubo un accidente en el segundo piso del anillo periférico. Hace un rato dije que había habido problemas en la circulación durante 4 horas. No, corrijo. Donde dije 4 horas debí decir 40 minutos. Es decir, el alcance de 4 o 5 vehículos provocando el incendio de uno de ellos, a su vez derivó en que se interrumpiera la circulación en el segundo piso esos 40 minutos, no 4 horas, como dije. Vamos contigo, Leopoldo Espejel, tú tienes la información en detalle. Adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Pues sí, no 4 horas, pero sí 4 kilómetros, un poco más de vehículos varados esta tarde en el segundo piso del anillo periférico. Del periférico, Pepe, el viaducto Bicentenario también se le conoce aquí en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y es que un vehículo presentó una falla mecánica, un vehículo tipo Stratus, Pepe, pues presentó una falla mecánica. El conductor, como ocurre en estos casos, levanta el cofre para tratar de ver qué tenía. Sin embargo, parece ser que un cortocircuito o un sobrecalentamiento del acumulador provocó que este comenzara a incendiarse, Pepe, y bueno, pues finalmente fue consumido por las llamas. Esto motivó a que personal de protección civil del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli y también el cuerpo de bomberos pues intentaran llegar a este lugar para sofocar este incendio, que por fortuna no reportó personas lesionadas, aunque sí tuvo que ser cerrada la circulación, Pepe, de este punto a la altura de la zona de Punto Norte o La Quebrada, Pepe. Casi por 40 minutos pues fue cerrada la circulación. El vehículo fue remolcado posteriormente, pero ya el colapso de vehículos, Pepe, pues había sido ya evidente. Casi 5 kilómetros de vehículos detenidos en la parte alta del viaducto Bicentenario fue lo que provocó justamente esta avería y posteriormente el incendio que consumió este vehículo, Pepe. Pues te agradezco esta información. Esto fue, dices, allá en Punto Norte, le llaman la Quebrada, la zona de La Quebrada, ya casi, digamos, para salir rumbo a la autopista hacia Querétaro. Esto provocó el incendio. Estamos mostrando a través de Telefórmula imágenes tomadas por algún conductor de vehicular del coche que se incendió. Se consumió totalmente y provocó este taponamiento de cerca de 40 minutos, y dices tú muy bien, una cola de vehículos, una fila de vehículos de cerca de 4 kilómetros. Pero ya que estamos contigo, Leopoldo Espejel, tenemos aquí información de algo que se está discutiendo con mucha intensidad en el Estado de México, sobre todo en los municipios de Neza y Chimalhuacán, donde comerciantes acusan ante las autoridades extorsiones que los obligan a cerrar sus negocios, creando una situación, bueno, pues muy grave para ellos en lo económico y para la zona también. ¿Tú tienes información? Sí, Pepe, efectivamente, fíjate que es lamentable el grado de extorsión que ocurre en el Estado de México. Hemos dado un puntual seguimiento, Pepe, y ahora, pues, verdaderamente con pena debemos confirmar que las extorsiones iniciaron primeramente en contra de propietarios de restaurantes, bares y giros negros que operaban en los municipios de la zona oriente, concretamente Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes de la Paz, Ixtapaluca, Itzalco y Valle de Chalco. Sin embargo, Pepe, pues se ha confirmado que también estas extorsiones ya son dirigidas a empresarios, a pequeños empresarios, pequeños empresarios, algunos locatarios, comerciantes e incluso despachos jurídicos y consultorios médicos. Esto provocó, Pepe, que dos empresarios en pequeño de los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl pues se rechazaran participar de este que se menciona como cobro de derecho de piso a presuntas células del crimen organizado
y esto motivó que el día 16 de julio pues llegaron varios sujetos con bidones de gasolina, sacaron a los empleados de una prominente mueblería con razón social, Emperador del Mueble, y literalmente le rociaron para prenderle fuego, Pepe. En cuestión de horas se consumieron también las ilusiones y las inversiones de este grupo empresarial, y bueno, pues por fortuna no hubo personas lesionadas, pero esto después se conoció, Pepe, fue a raíz de que el propietario de esta negociación se negó a pagar el derecho de piso. Y en el municipio de Nezahualcóyotl, en una tienda pues mucho más humilde, Pepe, también el dueño de este establecimiento dijo no al cobro de derecho de piso, y bueno, pues fue víctima justamente de un atentado a su patrimonio, porque llegaron varios sujetos, lanzaron bombas molotov e incendiaron y consumieron este establecimiento en la colonia Esperanza, Pepe. Ya las autoridades pues han reconocido que esto, de acuerdo con los propios afectados, fue precisamente por rechazar el pago de derecho de piso. Sin embargo, bueno, pues se hacen ya las investigaciones, y bueno, pues esto enciende los focos rojos en la zona oriente del Estado de México, Pepe. Sí, de la manera como está operando el crimen organizado, no me digas que estos son casos aislados. No, de hecho no, Pepe, de hecho hay cientos de denuncias de parte de locatarios, de comerciantes, de tianguistas, de gente que se dedica al comercio y que mueve dinero en pequeñas cantidades, de que han sido objetos y amenazados por parte de las células del crimen organizado para que cooperen, para que paguen una cuota a cambio de que no sufran un atentado sus familias, sus patrimonios, Pepe. Te agradezco el comentario, la información, Leopoldo Espejel, quedamos al pendiente. Estamos pendientes, Pepe. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Mientras tanto, vamos contigo, Javier Giles. Hoy anunció Monte Alejandro Rubido García, el comisionado nacional de seguridad, la detención de un jefe financiero, administrativo, del cártel del Golfo y otros también coludidos. Javier, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Fíjate que escuchando a nuestro compañero Polo Espejel, pues parecería que hace falta la Fuerza Federal también en el Estado de México, porque algo así que estaba relatando Polo Espejel, pues detuvieron a uno de estos líderes delincuenciales que les hacían negro los días a comerciantes y a personas de Tamaulipas. Se trata de Eleno Salazar Flores, 48 años de edad, pero bueno, este tipo, conocido como el Pantera 6, lideraba nada más y nada menos que una peligrosa banda de exjudiciales del estado de Tamaulipas. Allá en los últimos meses era el representante del cártel del Golfo y se encargaba de la extorsión, también del tráfico de personas, tráfico de drogas, también de secuestros, y el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido informó esta tarde de la detención de este sujeto, uno de los líderes de la delincuencia que operan en el estado de Tamaulipas. Se trata de Eleno Salazar Flores, de 48 años de edad, y que está relacionado con varias averiguaciones previas por los delitos de tráfico de personas y también tráfico de drogas, de dinero y también secuestros. Monte Alejandro Rubido explicó que gracias al trabajo de inteligencia y a una denuncia ciudadana fue que las fuerzas federales ubicaron a Eleno Salazar en la ciudad de Reynosa, y luego de preparar un operativo se logró su captura junto con uno de sus principales cómplices, Guadalupe Gerardo Treviño Estrada. Así lo dio a conocer. Salazar Flores cuenta con 46 años de edad y es originario de Jiménez, en el estado de Tamaulipas. Su responsabilidad en la organización criminal a la que pertenecía estaba orientada al tráfico ilícito de personas, armas, dinero y droga, así como a realizar el cobro del denominado derecho de piso a otras organizaciones delincuenciales en la zona de la frontera tamaulipeca. Bueno, este sujeto, el Pantera 6, te digo que era jefe de exjudiciales que fueron corridos de la policía de allá de Tamaulipas, y uno de sus principales brazos operativos era Guadalupe Gerardo Treviño, que era hasta hace unas horas, o sigue siendo administrativamente, policía ministerial del estado de Tamaulipas. Ya están capturados, siguen las investigaciones, y dice Monte Alejandro Rubido García que este sujeto, el Pantera 6, es uno de los 14 principales líderes delincuenciales que operaban en Tamaulipas. Ya atraparon a 7, faltan otros 7, y bueno, pues dice el gobierno federal que siguen trabajando para rescatar la paz y la tranquilidad ahí en Tamaulipas. Muchas gracias Javier Giles por esta información, hoy divulgada temprano por Monte Alejandro Rubido García, el comisionado nacional de seguridad, sobre la caída del Pantera 6,
peligroso delincuente vinculado con los delitos que ya mencionaba el propio Monte Alejandro Rubido: tráfico de personas, tráfico de dinero, tráfico de armas y tráfico de drogas, por supuesto la extorsión. Vamos a enlazarnos, ya que estamos en esto del México Rojo, vámonos con Javier Moranchel a Veracruz. Hallan el cadáver del hermano de Toñita, de la Academia. ¿Se acuerda esta cantante estupenda, maravillosa, que tuvo triunfos en la Academia de TV Azteca? Bueno, pues resulta que hallan el cadáver de su hermano. Javier, ¿de qué se trata? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, te saludo con gusto desde la cuenta oficial La Negra de Oro, OFI. La exacadémica de TV Azteca, de este reality show, Toñita daba a conocer precisamente el hallazgo del cuerpo de Salvador Salazar, su hermano desaparecido desde el pasado 8 de abril, tras una intensa búsqueda en la que contó con la colaboración de los distintos organismos. De hecho, en este mensaje, la intérprete veracruzana agradecía las muestras de apoyo de su familia, a su familia, y pedía además que le brindaran el espacio para vivir este duelo. Agradecía las atenciones del gobernador Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, y del equipo de trabajo del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón, y al equipo de profesionales de esta dependencia y la ayuda y su tiempo. El hermano de la cantante habría desaparecido el 8 de abril, se generó una intensa búsqueda y lamentablemente el cuerpo fue encontrado en la comunidad de Ule, en el municipio de Huejutla, en el estado de Hidalgo, Pepe. 4 meses desaparecido, Javier. Es correcto, Pepe. Pues te agradezco la información y estaremos en contacto, Javier. Pendientes, un abrazo. Igualmente, Javier Moranchel, desde el estado de Veracruz, corresponsal de Grupo Fórmula. Y en Sonora, luego de hacer una serie de comparativas periciales, la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora logró establecer la identidad de la persona que privó de la vida al cantante Eduardo Tobar Rascón, conocido como Tito Torbellino, de quienes estamos escuchando música. El procurador de Sonora reveló que se trata de Carlos Montes Pacheco, de 26 años, que contaba con domicilio en Pueblo Yaqui. Perdió la vida el 18 de julio en Ciudad Obregón, pero estaba como desconocido hasta que identificaron vía pruebas periciales comparativas su identidad. Montes Pacheco, Tito Torbellino, Montes Pacheco perdió la vida, luego de que llegara a un domicilio donde se llevaba a cabo un convivio, una fiesta, en donde disparó en repetidas ocasiones en contra de Blanca Olivia Acosta Encinas, de 45 años, a quien privó de la vida también. Allí estaba un agente de la Policía Estatal de Sonora. Al percatarse de la agresión que sufrió la mujer, se enfrentó al delincuente, quien disparó en contra del elemento policíaco, el cual repelió la agresión con su arma de fuego, quedando sin vida en el lugar Carlos Montes, y resultando herido el elemento de la Policía Estatal de Investigadora. El procurador de Sonora señaló que esto se determinó luego de una serie de dictámenes periciales realizados por la Procuraduría en colaboración con la Procuraduría General de la República. Cayó muerto el asesino de Tito Torbellino, de Eduardo Tobar Rascón, conocido como Tito Torbellino. Ya estamos con José Ramón Fernández. Vamos con él. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy buenas noches de viernes. Hola, Pepe Cárdenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, interesado en tu opinión. Ahora resulta que el Vasco Aguirre, de comer butifarras y chorizos y todo esto, ¿se va a ir a comer arroz? Sí, se va a ir a comer arroz y tratará de aprender un poco del idioma japonés, que es bien complicado, para dirigir a la selección japonesa de fútbol de cara al título que tienen los japoneses en la Confederación Asiática y posiblemente al Mundial de Fútbol. Sí, él va, ¿les llaman qué? ¿Los azules? Sí, los azulones. Los azulones de Japón, una selección que no ha pasado nunca no ha llegado tan lejos como México, en todo caso, ¿no? No es una potencia como México, pero Japón es una potencia en todo. De acuerdo, pero futbolísticamente no precisamente. No, y llaman al Vasco, que tiene larga experiencia. Si fuera Juegos Olímpicos sí sería amplia experiencia, pero Copas del Mundo ni Japón ni Corea, Corea un poquito más, son equipos poderosos, son equipos que tienen mucho dinero, que tienen federaciones muy bien hechas, ligas interesantes, pero no tienen el nivel que buscan ellos para adueñarse más del fútbol asiático. ¿Tú crees que va a tener éxito Javier Aguirre comandando este equipo, como dices tú, de Bilucho? Debe llegar un buen intérprete, porque entender Japón en un par de años va a ser muy complicado, entenderá algo,
el vasco no es muy brillante con los idiomas, yo te aseguro que no aprendió nunca en navarro, y mucho menos, bueno, de catalán tampoco haya conocido el español, pero sí tendrá que ir a alguien que lo ayude a buscar, igual que lo tenía Zaccheroni, un técnico italiano. Japón, con el Vasco Aguirre, va a jugar muy parecido como jugaba anteriormente, porque el Vasco no es ningún hombre propenso al ataque ni a dar un espectáculo especial, pero intentará que Japón sea más aguerrido, que sea más difícil, que sea más combativo y que sea menos perdedor. Bueno, ¿y qué va a pasar con Guillermo Ochoa? ¿Se va a quedar en Francia? ¿El Getafe está interesado en su carta? Bueno, él está deshojando todavía la margarita. Él se ve que no se quiere ir de Francia, ¿no? Sí, pues tiene que deshojar la margarita rápido porque se pueden acabar las contrataciones. El Getafe solamente iría al Getafe si Keylor Navas cierra finalmente con el Real Madrid, que parece que sí lo va a hacer, y quedará libre del Getafe. El Getafe es un equipo de mediana tabla, el fútbol de España, y no es un equipo espectacular, ni importante, ni mucho menos, pero bueno, ahí estuvo Keylor Navas, hoy por hoy uno de los mejores porteros del fútbol europeo. Ochoa podría recalar en el Getafe si él quiere seguir en Francia para adquirir la nacionalidad, porque en el Getafe sería extranjero, pero adquirir la nacionalidad en Francia le falta un año, tendría que buscar un equipo de media tabla para colarse al fútbol francés un año más. Y porque él va tras la carta, bueno, la ciudadanía europea, ¿cómo le llaman? El pasaporte europeo, ¿no? El pasaporte comunitario, sí, el pasaporte europeo. Exacto, y eso le permitiría en un futuro ya integrarse sin mayor problema a algún otro equipo más poderoso. Claro, no tendría lugar de extranjero, sería un comunitario más de cualquier equipo de fútbol de Europa, y eso le abriría un poco más las puertas de equipos más poderosos o más importantes en el fútbol. José Ra, hablando del fútbol español, yo me he preguntado, tú tal vez tengas la respuesta, ¿quién detendrá al Real Madrid? El Real Madrid ahora con James Rodríguez como número 10, con Toni Kroos, con, bueno, obviamente Cristiano Ronaldo. ¿Quién va a detener al Real Madrid? ¿El Barcelona podrá? El Barcelona también se ha reforzado mucho. Mira, el Madrid se llevó a los dos hombres muy importantes. James Rodríguez, jovencito, 22 años, jugó muy bien la Copa del Mundo con Colombia, estaba en el Mónaco, de una zurda privilegiada, le pega bien a la pelota, juega de mediocampista hacia adelante, casi como un delantero, y va a jugar al lado de Cristiano, de Benzema y de Gareth Bale, que son tres figuras fulminantes del Real Madrid. Toni Kroos va a formar el medio campo con Xabi Alonso seguramente, y ahí no se sabe si el Madrid dejará fuera a Sami Khedira, el alemán, que seguramente se quedará fuera, y venderá a Di María, es posible. Y por su parte, el Barcelona compró a Ter Stegen, un portero de muy buen nivel, buen portero, indudablemente. Se llevó a Claudio Bravo, otro portero chileno, titular de la selección de Chile, también buen portero. Acaba de comprar a Mathieu, defensa central del Valencia, de origen francés, y dio de alta a un chico del Efeo catalán muy bueno que estaba en el Everton, que es de la cantera del Barcelona, que juega muy bien al fútbol, es muy rápido, muy explosivo, tiene apenas, acaba de cumplir 20 años, además de tener a Messi, tener a Neymar un poco más adelante recuperado la lesión. Seguirá Messi, seguirá Iniesta, seguirá Xavi un año más, seguirá Busquets, seguirá Piqué. Me parece que el Barcelona va redondeando un cuadro competitivo para pelearle al Madrid. Van a ser dos grandes equipos. Además, cuando reinicie el campeonato, uno de los primeros encuentros será justamente el Real Madrid de Barcelona. Sí, primero el Madrid-Sevilla, que van por la Supercopa de Europa, dado que uno es campeón de Europa y el otro es campeón de la Europa League, irán por la Supercopa, y después sí vienen los partidos del Real Madrid y el Barcelona. Te quería decir que también el Barcelona compró a Luis Suárez, un caro por 180 millones de euros, esperando que el TAS levante la sanción de 4 meses y la reduzca a un mes la sanción. José Ramón, bajemos un poco el nivel y vámonos a la región 4 del fútbol nacional. Otra vez problemas con el director técnico del Guadalajara, renuncia Juan Manuel Herrero a Chivas. El presidente del club Guadalajara renunció, yo creo que lo renunciaron más bien, yo creo que se sintió ya desplazado de su posición, no hacía nada, no decidía nada, entonces lo más seguro es que haber dicho al dueño de yo no hago nada, no sirvo para nada aquí, adiós, muchas gracias, hasta luego. Es uno más de los tantos que han pasado por el Guadalajara, por eso el cortar tanta gente, el cortar técnicos, presidentes de clubes, todo lo que ha pasado en el Guadalajara ha sucedido constantemente, y esperemos que por fin llegue algún día que se estabilice y que aguante por lo menos un año y medio con un técnico y con jugadores. Ahora ha cambiado de hombres en su equipo y empezó el campeonato con un fútbol
muy lento, da la impresión de que los jugadores de Guadalajara no saben que están peleando el descenso, tienen que meterle en la cabeza el técnico Bustos de que van a pelear el descenso, que están comprometidos con el descenso y no con el campeonato, que van a pelear por eso y que si ganan algo y se meten a la tabla será muy bueno, pero el descenso lo que tienen que evitar rápido, porque es un equipo aparentemente de los buenos del fútbol mexicano. Vamos a ver un buen partido entonces el domingo, va contra Pumas, viene a visitar a Pumas. Difícil partido para Guadalajara, visitar Pumas, una cancha que siempre ha sido complicada para el Guadalajara. 10 visitas en fila tienen las Chivas sin vencer a los Pumas. O sea, ¿qué? ¿Cuántos años son esos? Pues calcúlale, serán 4 años. ¡Qué barbaridad! Pues va a estar bueno el partido de las Chivas y los Pumas el domingo por ese interés, ¿no? Otro partido bueno es el de hoy, Santos Cruz Azul, allá en el campo de la comarca, y también el Morelia Atlas, dos equipos del mismo dueño, dentro de la multipolaridad famosa del fútbol mexicano, y son los partidos con los que arrancan. El América va a jugar contra el Tijuana y Tigres va a recibir a León. Ayer el América Tijuana pues es un partido importante, sobre todo para Mohamed, quien fue campeón con Xolos, llegó a Xolos a ser el campeón y ahora va contra ellos, los conoce bien. Y bueno, va a ser un partido interesante. Allá va a ser aquí en el Azteca, ¿no? Por primera vez. Sí, va a ser en el Azteca. Por cierto, el próximo miércoles tengo entendido que viene el Atlético de Madrid de gira, va de paso a Estados Unidos, a todos los equipos europeos por Asia o por Estados Unidos, y va a jugar con el América. No viene completo el Atlético de Madrid, viene apenas iniciando su pretemporada, viene sin Villa, que se fue al fútbol americano, viene sin Diego Costa, que se fue al Chelsea, en fin, es otro Atlético de Madrid diferente, pero es el equipo del Cholo Simeone. Oye, también se anuncia que en septiembre jugará de nuevo la selección mexicana, va con Chile. ¿Con quién? Contra Chile. Va contra Chile. Chile tiene una selección muy buena, Yo diría que de lo mejor que hubo en el Mundial fue justamente Chile. Chile no le ganó a Brasil, y que hubiera sido mejor para Brasil, porque si pierde con Chile, ya no le meten 7 los alemanes ni 3 los holandeses, pero bueno, Chile es un equipo complicado, un equipo muy conjuntado, tiene buenos jugadores, su portero, ya te decía yo, que va para el Barcelona, que es muy bueno, Bravo, su mediocampo con Vidal, Medel, también tiene a ese chico Alexis Sánchez, que era del Barcelona, y ahora se ha ido ya al Arsenal. Fábregas no está en el Barcelona, se fue al Chelsea. Diego Costa se fue al Chelsea también, otro equipo que también ha invertido muchísimo dinero. Pues José Ra, te agradezco mucho, buenos platillos deportivos para este fin de semana, los estaremos disfrutando y comentando contigo al día siguiente. Perfecto, Pepe, gracias, cuídate. Igualmente, gracias José Ra, hasta pronto. José Ramón Fernández, José Ra, platicando todo esto de la jornada, todo lo que está pasando en el fútbol español. No, hombre, se está armando la Liga Española, por lo menos en los equipos líderes, los equipos que más gastan. Bueno, se están armando hasta los dientes. Va a ser ese encuentro Real Madrid-Barcelona puede llegar a ser histórico. Ojalá por la afición, desde luego. Hagamos una pausa breve. Regresamos, por supuesto, hay más información. Iremos a echar un vistazo a lo que está pasando en la información internacional con esta tregua que han aceptado por 12 horas. Por un lado, Israel y por el otro, los palestinos que habitan Gaza en el Medio Oriente. Regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800. El de El Salvador y el de Honduras. El tema fundamental, obviamente, el tema migratorio, un tema prioritario para el gobierno del presidente Obama. ¿Qué fue lo que pasó en esta reunión? Tony Caro desde Washington tiene toda la información. Los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador sostuvieron una reunión en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama para proponer soluciones a la crisis fronteriza de los niños inmigrantes que han llegado a la frontera de Estados Unidos con México. All of us recognize that we have a shared responsibility. Obama destacó que todos los países comparten la responsabilidad por esta crisis, por lo que Estados Unidos fortalecerá la vigilancia en la frontera con más agentes y más recursos para los niños. Now, I emphasized to all three presidents that the American people and my administration have great compassion for these children. El pueblo estadounidense, dijo Obama, tiene gran compasión por esos niños. Hemos visto mucha generosidad de las familias en la frontera. El mandatario habló de los niños que viven y que vienen a Estados Unidos arriesgando sus vidas, pero dejó claro que este es un país donde se implementan las leyes, por lo que las personas deben seguir un proceso legal.
En la reunión con los mandatarios centroamericanos se pusieron de relieve los esfuerzos que se hacen por desanimar a la población a que venga ilegalmente y se discutieron las posibles razones por las que se genera esta inmigración ilegal, como la pobreza y la inseguridad. El mandatario estadounidense agregó que se ha recortado en un 50% el ingreso legal y que la situación cambiará cuando Estados Unidos tenga una reforma migratoria integral. Parte de lo importante que surge luego de esta reunión, no es muy frecuente, nos decía ayer Armando Guzmán, corresponsal TV Azteca en Washington, nos decía con claridad, no es frecuente que un presidente de Estados Unidos se reúna con presidentes centroamericanos en la Casa Blanca. Esto no se veía desde hace muchos años, quizá 15 años o 18 años. Quiere decir que el tema es de una enorme prioridad, tanto en la parte humanitaria, desde luego, como en la parte política. Acuérdense que va a haber elecciones en los Estados Unidos en noviembre y bueno, pues los republicanos están muy afilados en contra de los demócratas encabezados, claro, por el gobierno del presidente Barack Obama, quien les dijo a los presidentes centroamericanos que pues van a seguir las deportaciones de los niños quienes no califiquen, quienes no tengan una solicitud legítima para permanecer en los Estados Unidos. Es un problema estamos hablando de varias decenas de miles de niños que de acuerdo con la actual situación legal decretada por el entonces presidente George Bush, han de permanecer en los Estados Unidos sujetos a una especie de juicio para determinar si se quedan o se van, juicios que suelen ser burocráticos y largos, lo que provoca el acumulamiento de estas personas, estos niños, y en lo que se decide su situación puede pasar meses o quizá un año, y esto se convierte en una crisis, por supuesto, muy costosa y humanitaria, desde luego para Estados Unidos. Entonces les dice el presidente, mejor los voy a apoyar allá en Centroamérica con desarrollo económico, con crecimiento, con cualquier cantidad de apoyos para evitar que esos niños salgan de sus países y atravesando México vayan rumbo a la Unión Americana. Y era el presidente Barack Obama y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuvieron una conversación telefónica justamente hablando de este tema, lo cual hoy comenta Rafael Cardona en su cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludar a toda la audiencia. Dorados botones de tu saco. Ah, qué escándalo hacen, ¿verdad? Ah, qué escándalo hacen. Sí, ya voy a hablar. Te lo regaló un general de... No. Sudamericano. No, pues es que dicen que los sacos estos, ¿cómo les llaman allá en tu país? Los blazers. Blazer. Esto que es el blazer son sacos que tienen botones de metal. Ajá. Una cosa así como Navy, como Army, pero hacen mucho ruido y le ofrezco al público. Nada más faltan aquí los grados en las sombreras. Faltan charreteras. Y la gorra, las charreteras. Sí, y además algunos entorchados aquí sobre... Tus condecoraciones periodísticas, cuando menos, ¿no? Pues las periodísticas no valen. Son puros corcholatazos ahí que le han dado a uno. Pero bueno, mira, Pepe, yo creo que estamos viendo un asunto que desde mi punto de vista no tiene solución posible, porque el fenómeno de la migración, agravado por la dramática circunstancia de que los migrantes sean niños de muy corta edad y muy poca capacidad para defenderse de un medio tan hostil como es el camino por el desierto mexicano, y cuando digo desierto no lo digo como un sustantivo, como un adjetivo, sino como un sustantivo. Desierto es todo aquello en donde no está la tranquilidad, la calma. La gente camina por el desierto cuando está perseguida, cuando está en el exilio, cuando está en la pobreza. Entonces, esta cosa desértica del México, que es un obstáculo, o que ellos creen que es un obstáculo, y que las autoridades migratorias mexicanas y las mafias de la trata de personas se los demuestran que sí están en lo cierto, que es un desierto hostil, lleno de peligros, pues este problema yo no le veo ninguna posibilidad de solución. El presidente Obama está utilizando esto tan electoralmente como lo están utilizando los republicanos. El presidente Obama sabe que no le van a aprobar una reforma migratoria. Si le llegan, los republicanos tendrían que cancelar su credo y su dogma
de que los Estados Unidos deben ser una casa con las puertas cerradas para los indeseables. ¿Y quiénes son los indeseables? No los indocumentados, sino esos indocumentados. Si tú mañana llegas con las autoridades migratorias de los Estados Unidos y les dices que quieres comprar un departamento en Miami y les dices que tienes para invertir ahí en el mercado inmobiliario $2 millones, en ese momento te abren la puerta, te dan una hipoteca, te dicen que sí y te llaman que eres un buen vecino y te dejan entrar a los Estados Unidos. Lo que ellos no quieren son mestizos pobres, no quieren indocumentados que no hablan inglés, no quieren indocumentados que no comprenden la cultura americana, no quieren indocumentados que van a hacer todavía más grande la mano de obra esclavizada que a veces ellos ya no necesitan porque tienen de sobra. Y el Partido Demócrata dice: queremos una reforma migratoria justa, y los republicanos dicen: queremos que las cosas sigan como están, pero con la Guardia Nacional presente en la línea fronteriza para impedir, como se impide con las armas, el paso de la gente. Hay una cosa terrible que pocos han reparado. Los Estados Unidos han dejado abiertos algunos pasos fronterizos para que por ahí se metan los migrantes más osados, más atrevidos, más aguerridos, más valientes. Y son los pasos que pasan por el desierto de ellos, que es el desierto de la arena, la víbora de cascabel, la biznaga, la falta de agua. Cerraron todos los puestos fronterizos de la parte de Otay y de Tijuana y todo lo que, digamos, son los pasos urbanizados, donde hay puentes y donde se puede pasar más o menos cerca, por Fairbanks en Texas, por la zona del río. Todo eso lo controlaron, pero dejaron abiertos los pasos peligrosos. ¿Por qué? Porque el que se atreve a pasar por ahí se va a morir de sed y se va a morir de calor. Eso está perfectamente documentado en los estudios que han hecho desde el Colegio de la Frontera. No, y el que sobrevive a este paso es un buen trabajador, porque es valiente, es fuerte y es capaz. Y lo puedes explotar más. O sea, claro, lo puedes explotar. Y le dolería más la amenaza de la expulsión. Es un gana-gana por todos lados. Los varios millones de expulsados que el gobierno demócrata ha tenido que poner afuera de su puerta son espeluznantes. Y es espeluznante también el caso no solo de los adultos, sino dramáticamente de los niños. Entonces el presidente de Estados Unidos llama a los países centroamericanos, casualmente los mismos países centroamericanos que le han criticado a México su actitud con sus nacionales cuando van pasando por aquí. A la bestia no se suben los chiapanecos ni los campechanos, se suben los hondureños, los salvadoreños y los guatemaltecos, fundamentalmente, algunos nicaragüenses también. El presidente de Nicaragua no estuvo en la Casa Blanca, no lo dejan entrar, y él tampoco quiere ir, aparentemente. Pero entre Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua son los expulsores de esta mano de obra cuyo destino es la inhumanidad trashumante. Son los peregrinos del dolor, porque por donde quiera que pasen los van a explotar, les van a sacar dinero. Si son mujeres, no te digo lo que les ocurre. Si son hombres, también les ocurre lo mismo que a las mujeres. Entonces, es un problema que quieren resolver con inversión, con ayuda humanitaria y ayuda económica para los países expulsores de mano de obra. Esa oferta debió haberse presentado hace 100 años. Y otro sería el panorama de América Central y de América Latina. Todavía el gobierno de Richard Nixon quiso hacer la famosa Alianza para el Progreso. Fue un fracaso estrepitoso, porque no se puede progresar a partir del reparto de un modelo capitalista que lo que quiere es pagarle más al capital que al trabajo. Eso lo inventó el tío Carlos hace mucho tiempo, y no porque el tío Carlos ya no lo lea nadie quiere decir que las reglas del capitalismo son justas. No son justas, son muy injustas. Y en ese sentido,
¿Qué le queda a los países mesoamericanos, de los cuales México es mitad mesoamericano y mitad norteamericano? Vivimos en Norteamérica por un tratado de libre comercio, pero vivimos en Mesoamérica porque comemos maíz. Así sea maíz transgénico que les compramos a ellos. Entonces no podemos encontrar una solución. Este problema no tiene solución. Se reúnen los presidentes de Estados Unidos, de Centroamérica, con el de Estados Unidos en Washington. A México basta con una llamada telefónica. Ayer el señor Obama levantó el teléfono y le dijo al señor Peña lo que le quiso decir. Entonces, esta regionalización aparente de la solución del problema no es más que atole con el fingertip, ¿no? Muy bien, o sea, atolito con el dedo. Muy bien, que pases un buen fin de semana. Igualmente tú, Pepe, igualmente nuestro público. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, es la cultura del atole con el dedo. El día que entiendan la cultura de la guajolota, que son las tortas de tamal, entonces frito. Ya nos podemos sentar a platicar. Tamal frito, si no, tamal frito y con atole, para que amarre. Vámonos a una pausa. Nos estamos burlando de algo que no debíamos de hacer, pero bueno, permítame la digresión, es viernes. Las noticias, todas las voces. Vamos a revisar brevemente lo que está sucediendo a raíz del conflicto entre Israel y los palestinos de la Franja de Gaza, allá en el Medio Oriente. Por lo pronto, la nota es que Israel y Hamas aceptan una tregua de 12 horas en Gaza con objeto de atender a las personas, a los daños, les llaman colaterales, los daños civiles. Se habla ya de cerca de 800 muertos por los ataques lanzados con misiles desde Israel y también por el camino de las tropas israelíes en el territorio. La situación es tensa. Vamos primero con este reporte de Euronews y nos ponemos al día. Israel concede 12 horas de alto el fuego a Gaza. Los llamamientos de una tregua humanitaria se habían multiplicado en las últimas horas. Naciones Unidas, Egipto y Estados Unidos solicitaban a Tel Aviv un alto el fuego de 7 días hasta las celebraciones que marcan el fin del Ramadán. Israel ha rechazado esta propuesta poco antes de anunciar el cese de los ataques que entrará en vigor el sábado a las 7 de la mañana. La ofensiva del Chahal, que dura ya 2 semanas, ha dejado más de 800 muertos y miles de heridos en la Franja de Gaza. Cada vez hay más gazatíes viviendo en campamentos improvisados en condiciones infrahumanas y en edificios públicos gestionados por Naciones Unidas. Las imágenes hablan por sí solas, es peor de lo que se ve. No hay duchas, ni baño, ni se cubren las necesidades básicas. El agua está tan salada que no sirve ni para dar de beber a los animales, explica este desplazado. Naciones Unidas ha habilitado una nueva escuela albergue para dar cobijo a más de 200 personas. Muchas de ellas son los supervivientes del edificio destruido el pasado jueves, en el que murieron 16 personas. Eso es lo último que está ocurriendo. Esta tregua vence a las 10 de la noche de este viernes, tiempo de México. Son las 7 de la mañana, allá en la zona del conflicto en Medio Oriente. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está pidiendo a las partes en conflicto abrir un corredor humanitario para atender, claro, le digo, a las víctimas. Carla García tiene la información. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pidió hoy que se abra un corredor humanitario en la Franja de Gaza para evacuar a los heridos y para llevar suministros médicos que pueden ayudar a salvar vidas. La OMS indicó que los hospitales y ambulancias han sido dañados, destruidos o inutilizados en ese territorio ocupado, lo que ha minado la capacidad del sistema de salud local para atender al creciente número de heridos civiles. La cifra de muertos en Gaza sobrepasa ya los 800 y la de heridos los 5.000, entre los que se incluyen unos 1.500 niños. El portavoz de la OMS en Ginebra, Paul Garwood, señaló que el personal en el terreno de esa agencia no se da abasto, además de que trabaja en condiciones extremadamente arriesgadas. La presión e insuficiencia en las instalaciones de salud de Gaza, sumadas al desafío de adquirir material médico en esos centros y a la inseguridad cada día mayor, aumenta el número de gente que necesita mejores cuidados médicos, apuntó. Agregó que el personal local de la OMS ha hablado con las autoridades israelíes en los últimos días para pedirles la apertura del corredor humanitario y que ahora también lo discute con las autoridades de Egipto. La OMS recordó que las leyes humanitarias internacionales obligan a las partes en conflicto a permitir que la gente tenga cuidados médicos en condiciones de seguridad, además de que estipula la neutralidad de los hospitales, vehículos y personal médico. Mientras tanto, Gaza en este momento es una zona fantasma.
Yolanda Álvarez. La guerra continúa. En pleno centro de Gaza, un coche ha saltado por los aires, afortunadamente sin víctimas. El cohete lanzado por un dron israelí ha perforado el asfalto unos 20 centímetros. Cerca de allí surca el cielo un cohete disparado por milicianos palestinos. Avanzamos por las entrañas de Gaza, convertida en una ciudad fantasma. Apenas hay comercios abiertos. Entre cristales rotos por los bombardeos israelíes encontramos esta pequeña tienda de Masabeh. Anoche era la más importante del año para los musulmanes. Anoche no pudimos ni rezar tranquilos y con la guerra no vendemos nada. Los pocos que han cobrado el salario lo ahorran porque nadie sabe lo que esto durará. El bloqueo nos estrangula aún más porque apenas entran bienes por la frontera, se lamenta Ibrahim. La condición que pone Hamás para firmar el alto el fuego con Israel es lo que pide todo el pueblo gazatí, el fin del bloqueo que Israel impuso hace 7 años cuando Hamás se hizo con el control de la franja. En el puerto de Gaza, las barcas amarradas por la guerra. Sin ella, Israel tampoco permite a los pescadores palestinos faenar a más de 3 millas, unos 5,5 kilómetros, la mitad de lo acordado en el último alto el fuego. Queremos vivir como seres humanos, con dignidad, poder viajar, movernos libremente como cualquiera de ustedes, pero nos están imponiendo este bloqueo. Esto es una muerte lenta, nos dice el escritor Asad Abu Shareich. Por fin, en la ciudad, una imagen que nos reconcilia con la vida. Los niños intentan aplacar el sofocante calor en una fuente. El agua huele a mar. De repente, otro cohete irrumpe en este breve instante de paz. En otro lado de la información, sobre las tres tristes tragedias aéreas de la última semana, le informo. En Argelia se descarta que el avión de Swift Air haya caído a consecuencia de un ataque. Lucía Valentino. 54 franceses fallecieron en el siniestro del vuelo AH5017, entre ellos una ciudadana franco-chilena. Son los datos presentados hoy por las autoridades francesas, muy activas tras la catástrofe de este vuelo de Air Argelia, que se estrelló ayer en el norte de Mali. No sobrevivió ninguno de los 128 ocupantes de la aeronave, de 16 nacionalidades distintas. Escuchamos al canciller francés Laurent Fabius. No hay sobrevivientes. Los restos del avión están concentrados en una superficie de aproximadamente 300 metros sobre 300 metros. Son numerosos. Se encuentran en una zona de sabana y arena de acceso muy difícil, particularmente en época de lluvias. Como decía, no sobrevivió ninguno de los 118 ocupantes de esta aeronave. Miembros del ejército francés se encuentran en estos momentos en el lugar del siniestro, donde investigarán las razones de por qué se estrelló el avión de Air Argelia contra el suelo maliense. Se privilegia hasta ahora desde Francia la hipótesis del mal tiempo como causa de este siniestro, aunque se estarían investigando todas las posibilidades. Esto en cuanto al avión que cayó en Argelia. El de Taiwán, el cual cayó un día antes y donde perdieron la vida 47 pasajeros. Allá en Taiwán siguen llorando a las víctimas del accidente. El reporte también es de Euronews. Taiwán llora a las víctimas del accidente aéreo de Penghu. Los funerales por las 48 personas fallecidas en el siniestro del pasado miércoles se han celebrado hoy en la isla de Penghu. El presidente de Transasia, la compañía que operaba el vuelo, acudió hasta allí para consolar a los familiares de las víctimas. Algunos de los presentes culparon a la aerolínea por permitir que el vuelo despegara pese al mal tiempo. Sin embargo, aún no se han confirmado las causas del accidente ni por qué el avión intentó en 2 ocasiones aterrizar de emergencia. Bomberos, policías y soldados todavía trabajan sobre el lugar de la catástrofe. El avión despegó el miércoles del sur de Taiwán en dirección a las islas Penghu. De los 58 pasajeros a bordo, 10 lograron sobrevivir al siniestro. Y respecto al avión derribado con un misil sobre el cielo ucraniano la semana pasada también, hoy partió otro vuelo con restos de víctimas de este vuelo MH17. Luis Guaita, de Noticias RT. Los aviones desde el aeropuerto de Kharkov con cadáveres siguen saliendo hacia los Países Bajos. Este es el tercer día consecutivo y sin duda todavía tiene que pasar otro día más, según ha dicho la policía de Países Bajos, para que se complete el traslado de los 200 cadáveres. Aquí donde nos encontramos, en el lugar de la tragedia, han llegado como otro día más miembros de la OSCE junto a expertos de Países Bajos y también de Australia. Precisamente
precisamente este último país ha confirmado que va a enviar casi 200 policías para asegurar la situación de los expertos e investigadores aquí, y es que según hemos visto en las últimas horas, aquí no hay protegiendo esta zona nadie. En esa situación y en estos momentos la realidad es que también estamos escuchando en las últimas horas cerca de este punto de la tragedia diferente ruido de artillería a tan solo unos kilómetros que supuestamente proviene de la ciudad de Torets. Mientras tanto, acerca de las cajas negras, lo que sabemos es que ya han sido descifradas en el Reino Unido, y dos datos interesantes. Uno, que estaban dañadas pero no lo suficiente para escuchar las conversaciones, las últimas conversaciones que tenían los pilotos, y también se ha recalcado que en ningún momento ha habido alteraciones externas de esas dos cajas negras. Total 477 muertos en 7 días en las tragedias aéreas que hemos narrado a usted. Vamos a una pausa. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. Al inicio de nuestro noticiero comentábamos con usted que hay desabasto de gasolina en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, la capital. Alrededor de 100 gasolineras de la zona no estaban recibiendo el combustible en la cantidad necesaria para cubrir la demanda de los usuarios de la gasolina, de los consumidores de la gasolina. Todo esto debido a retenes de la PGR. En fin, Cecilia Márquez, ella es periodista de Artículo 7 allá en Guadalajara, Jalisco, nos tiene esta información sin duda importante para la zona metropolitana de Guadalajara. Adelante, Cecilia, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Lo que inició con una alarma solo en 30 gasolineras, en la que ya participó el gobierno del estado para hablar con los directivos de Pemex, donde les informaron que efectivamente había un desabasto de casi 100 gasolineras parcial, hay que decirlo, o sea que no había alguna de las gasolinas en esas gasolineras, porque se habían salido de circulación 25 vehículos que transportaban gasolina, y 19 choferes habían sido detenidos porque se había ubicado una mafia donde el hidrocarburo perdía cantidades en el viaje o en el trayecto al estado de Jalisco. De esta forma, las autoridades decidieron sacar de circulación estos camiones, y esto provocó un desabasto. Aparentemente, según informa el secretario de Gobierno Roberto López, el secretario de Gobierno del estado de Jalisco, las autoridades y los directivos de Pemex informaron que ya a partir de la 1 se subsanó esto, y que vienen ya 25 camiones para que puedan entonces empezar a surtir de nueva cuenta a estas gasolineras. Acabo de pasar por alguna de ellas, y sí, al principio había gasolina verde, ahora ya no hay y solo hay roja, así que se incrementa un poco la neurosis de todos los automovilistas, fomentado un poco por la Asociación de Gasolineros, que también hicieron que había un desabasto total, que invitaban a la población a cargar gasolina. Así que mientras tanto, pues el anuncio ya del gobierno del estado de Jalisco, las autoridades de Pemex, es ya viene el surtido al estado, pero continúan algunas gasolineras sin las dos modalidades de gasolina. Cecilia Márquez, también está faltando diésel, y esto se ha notado porque, por ejemplo, los camiones de basura de Tlaquepaque y Tlajomulco hoy no dieron servicio, incluso desde ayer no dieron servicio por falta de diésel. Efectivamente, empezó con una alerta en 30 gasolineras, y esto lo anunció el presidente de la Asociación de Gasolineros en el estado de Jalisco, Juan Pablo González, y él fue muy claro en especificar que había un desabasto ya desde hace unos 2 días. Pero Pemex se comprometió a más tardar este sábado a tener ya el surtido total en todas las gasolineras. Mientras tanto, muchos vehículos, tanto de Tlaquepaque como de algunos otros municipios, no tienen diésel y no podrán dar servicio hasta que esté de nueva cuenta en las gasolineras el diésel. Pero también hay que decir otra noticia, Pepe, que yo creo que tenemos que... ¿Te acuerdas que hace aproximadamente unos 2 meses
se quemó el Mercado Corona, que está a un lado del municipio, del Ayuntamiento de Guadalajara. Pues hoy ya salió anunciado que ya tienen el ganador, que será el que pues tome todo el proyecto, y que bueno, pues aún ahí todavía no tienen quiénes o cuántos van a participar, porque dicen que la construcción va a ser compartida y que se va a hacer por partes para que así los constructores del estado puedan participar. Te agradezco la información, Cecilia Márquez, le daré un seguimiento puntual. Hasta luego, buenas noches. Hubo un problema en un puente para camiones pesados en el estado de Morelos. Cayó un puente en Chalma. Liliana Sámano, corresponsal, tú tienes más información. Buenas noches. Pepe, te saludo con gusto aquí en la audiencia. Efectivamente, es el puente que se encuentra en el kilómetro 5+100 de la autopista del Sol, el puente de nombre Chalma, que cruza por el río del mismo nombre y que conecta los municipios de Puente de Ixtla con Amacuzac. Colapsó cuando circulaban dos vehículos por encima de él. Era un auto compacto color gris y una camioneta blanca tipo estaquitas. El reporte preliminar indica que son solo 3 las personas lesionadas. Te comento, Pepe, que el subsecretario de Infraestructura del Gobierno del Estado confirmó que se hacían trabajos de remozamiento porque la estructura de este puente ya estaba dañada, y antes de las 6 de la tarde colapsó. Afortunadamente solo había 2 vehículos sobre el mismo y 13 personas se reportan como lesionadas. Es el reporte hasta el momento. Y vale la pena mencionar para quienes transitan en la autopista del Sol que está una desviación hacia la carretera federal Acapulco, precisamente por el colapso de este puente, Pepe. Te agradecemos esta información, sobre todo hoy que es viernes. Mucha gente tendrá la oportunidad de descansar unos días el fin de semana en aquella zona bellísima del estado de Morelos, y bueno, se puede encontrar con estos problemas en la carretera, en la autopista del Sol. Bueno, pues tú nos adviertes, hay una desviación a la federal Acapulco, y luego supongo se reincorporan, una vez librado el problema, a la autopista. Gracias, Liliana. Buen fin de semana, Pepe. Igualmente para ustedes allá en Cuernavaca, Morelos, y en aquel bello, cálido estado. Liliana Sámano. Una pausa, regresamos con usted. Ya están comenzando a tirar los antiguos, el área de pits del Autódromo de la Ciudad de México para la remodelación. Vamos a hablar de todo esto con Rodolfo Sánchez Noya. Radio Fórmula. Habíamos quedado que era el clochazo, secundario, volantazo, turbo. Ya esto de los 8 cilindros ya es historia. Así que por favor corregimos la fe de ratas, donde usted oye un Ferrari de Schumacher a 10,000 revoluciones acelerar. No, tache. Vamos a oír un turbito de... No, sí, cómo no. Ricardo Muñoz se pone a trabajar inmediatamente, pero mientras tanto saludamos a Rodolfo Sánchez Noya, a quien le agradezco mucho y está muy contento porque va a haber Gran Premio de México de vuelta después de 23 años, Rodolfo. Oye, buenas noches, qué gusto saludarte. Habemos Gran Prix, Gran Premio de México. Qué buena noticia y qué bueno que vamos a tener este tipo de eventos, que en el mundo de los deportes con mayor difusión son Juegos Olímpicos primero, segundo Copa Mundial y tercero la Fórmula 1 en el mundo. Sí, porque es los eventos, digamos, con frecuentes al año, con mayor audiencia. Y esto es una gran exposición para mí. Hoy hubo, previo al Gran Premio de Hungría, una conferencia de prensa de los líderes de los equipos de la Fórmula 1. Se trataron varios temas, pero se destacó el regreso de la Fórmula 1 a México, y en general hubo una gran aceptación. Yo creo que es uno de los autódromos más fáciles de llegar, porque por ejemplo de China sales a Shanghái y 1 hora por carretera llegas al lugar donde está el autódromo. Aquí puedes llegar en bicicleta, en metro, en metro, en combi o en coche o en taxi, en lo que quieras, y te bajas del metro, luego llegas a la puerta. No tienes que caminar grandes distancias para que puedas accesar a este autódromo, que lo van a remozar. Tenemos un video que es un recreativo de cómo va a quedar. Va a quedar hermoso. Lo enseñaron hace 2 días a la hora de anunciar ya de manera oficial el aval del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Estuvo la secretaria de Turismo, con ella hablamos. Mostraron un render de cómo va a quedar el autódromo. Muy parecido a como está ahora, pero con algunas modificaciones fundamentales. Lo estamos poniendo ahora en Telefórmula. Se mira un área de fosos de abastecimiento, de pits, enorme, casi el doble de lo que es hoy.
Aparte de ello, van a tumbar todo lo que es la torre de control y lo que son los pits actuales para hacerlos un poco más a la derecha, porque la tribuna de frente no ve pasar los coches abajo. Van a modificar también el complejo de Moisés Solana al final de la recta, y después también las curvas las van a modificar. Pero van a hacer lo siguiente: van a colocar tribunas junto a la pista para que queden más a la vista de los espectadores. Recuerden que anteriormente había una alambrada y solamente debías pasar los coches, zoom, zoom, zoom. Sí. No, ahora los puedes seguir. Y en lo que es el Foro Sol van a hacer 1, 2 o 3 curvas para que puedan apreciar las curvas, las frenadas, los rebases. Está pensado para que el público se divierta más en ese sentido. Van a hacer una modificación completa de, quien va a diseñar el autódromo, que Hermann Tilke de Alemania, una empresa socio de Eccleston, ¿no? Así es, y el único que puede modificar, remodelar o construir autódromos. Tiene la concesión exclusiva, pues. Totalmente. Y él hizo el de Austin. Así es. Que ha sido muy elogiado. El de Abu Dhabi. El de Abu Dhabi. El de Malasia. El de Malasia. El de Corea. El de Corea. Sí. Entonces ya tienen, digamos, la aceptación y tienen cierta característica cada uno de ellos con la configuración local, pero son muy parecidos desde el punto de vista de mayor seguridad. Tú has vivido las 2 épocas anteriores. Así es. La primera época del Gran Premio era casi romántica. La gente íbamos a las carreras y estábamos casi al borde de la pista. Así es, efectivamente. Inclusive se perdió el Gran Premio porque cuando Jackie Hicks gana el Gran Premio, toda la gente se metió a la pista y todos los coches venían corriendo. Yo me acuerdo que estaba transmitiendo para la estación XX y para el Canal 4. Cuando vi que se me vino la gente encima, yo corrí, dejé el micrófono tirado en el suelo porque era una turba impresionante. Una marabunta ahí. Me metí de cabeza prácticamente en un pit, caí del otro lado y cerraron luego la rejilla para que no... Y eso nos hizo perder el Gran Premio, por falta de seguridad. Sí. Luego, en lo que corresponde a la segunda etapa... ¿Fue de cuánto? ¿Del 86? Fue del 86 al 92. El primero fue el 62 al 71. En 1962, cuando lamentablemente se mata a Ricardo Rodríguez en la Peraltada, no tuvo puntuación, era una prueba para ver cómo funcionaba. Y si era cierto, ya el año siguiente daban puntos. Y en México, la segunda etapa, tuvo premios del primer lugar por organización y un reconocimiento cuando se accidentó Senna en la curva Peraltada. Quedó el coche sobre las 4 llantas hacia arriba en 10 segundos, y eso me acuerdo que yo lo conté en la sala de prensa porque era el director del Gran Premio, lo que tardó la emergencia en llegar para enderezar el coche y sacar a Senna de abajo, quitarle los cinturones. Tiene que ser especializada la gente que trabaje. Ese accidente provocó que cambiaran el trazado de la, no el trazado, sino la inclinación, el peralte de la curva, del curbón veloz, le llamaba Senna, ¿no? Así es. Y que modificaran en la cabina de los automóviles de la Fórmula 1 con todavía mayor seguridad para evitar mayores daños, que después también se hizo agudo el tema cuando se mató Senna. Claro, y además aparte de ello era piedra de río, pequeñas piedritas para atrapar, pero eso era difícil porque en un momento dado, cuando queda el carro al revés, las piedras podrían llegar hasta la cara y entonces puede lesionarlo. Por eso se cambiaron los sistemas. Te platico un detalle curioso. Como director de prensa del Gran Premio en 1986, fuimos a recibir a Alain Prost, el gran campeón del mundo de la Fórmula 1. Estamos en el aeropuerto, llego los periodistas, esperamos que salga la gente, y ¿quién que sale primero? María Félix. De repente robó las cámaras. Se fue María Félix y se fueron todos los periodistas. Le decían, no, espérense tantito, viene Alain Prost. Luego nos dices, y se fue con toda la gente. Y Alain Prost salió un pequeñito, él muy delgado, con una camiseta de Marlboro, que en aquel tiempo lo patrocinaba, pantalones vaqueros, y no había más que 2 periodistas para hacer preguntas. Tuvimos que hacer la conferencia de prensa al día siguiente en su hotel. Pero nos robó cámara María Félix en esa ocasión. Bueno, hoy han comenzado ya los trabajadores de la construcción a dar los primeros martillazos para empezar a remodelar el autódromo. Hoy se declara el día oficial de la remodelación del autódromo, que debe de estar listo pues para el Gran Premio. Para mediados del año que entra. Tienen 13 meses. Por eso, para los ajustes que tengan que hacer de último momento, eso que ni qué. Oye, ¿sabes quién fue el piloto más rápido en los 86 al 92 de todos los que participaron en los grandes premios? Fue el japonés Satoru Nakajima con Lotus, que logró 320 kilómetros por hora en la recta antes de llegar al complejo de Moisés Solana, que era una serie de 2 curvas. Entonces fue el más rápido en esa curva. Ahora se estima que pueden llegar a los 300 y pico también, 320, 27 kilómetros por hora en la gran recta. El autódromo va a medir ya 4.2, 4.3. Sí, porque la original es 450.50. Ahora va a quedar en 4.3. Quitan la curva en aquel tiempo quitan la curva de gancho. Van a hacer las vueltas en 1.18, por ahí de 1.15, 1.16, una cosa así. Ajá. Y sabes también básicamente quién debuta en México, y eso no se ha observado mucho.
Schumacher en la categoría prototipos, y luego alcanza su primer podium en 1992. La ganó con Mercedes. Y lo descalificaron después, porque tenía un cuarto de gasolina más de lo debido y queda fuera de reglamento. Y luego alcanza un tercer lugar precisamente con un Benetton. Y la madre de todas las carreras que denominaron fue el rebase de Nigel Mansell en la peraltada, superando precisamente a Gerhard Berger, que le quita el segundo lugar con un Ferrari. Alan Prost ya se sabía del primer lugar. Muy emocionado Rodolfo Sánchez Moya, como usted y como yo y como todos, por el regreso del Gran Premio, el Gran Premio de México, que dejará una derrama importante de dinero, según ha dicho el propio presidente, quien ayer se tuiteó con el Checo Pérez y lo elogió y lo aplaudió. Rodolfo, te agradezco mucho. Invitamos a todo el mundo a seguir el Gran Premio de Hungría este fin de semana, tempranito en la mañana. 7 de la mañana. 7 de la mañana la quali, y el domingo 7 de la mañana la carrera. La carrera, sí. Gracias, Rodolfo. Nos sigan en Alta Velocidad TV. Ahí estamos a sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Rodolfo Sánchez Moya, gracias a usted por su atención, su confianza y lo demás. Y este es el turno, como habíamos quedado, ¿verdad? Gracias a todos. Quédese con la fórmula financiera a continuación en estas frecuencias de radio y con Ricardo Rocha en Telefórmula. Hasta mañana, lo espera Primitivo Olvera.